Ingeniería del medio ambiente, daños biológicos de las radiaciones ionizantes, magnitudes y unidades que se utilizan. Como tipos de daños tenemos alteraciones en células y tejidos, acción directa o indirecta por radicales libres originados por la acción directa, daño inmediato o diferido en el tiempo, y también daños genéticos transmitidos a generaciones posteriores. Las radiaciones afectan a las moléculas de ADN que producen mutaciones o incluso la muerte celular. Los efectos son de muy difícil detección y la dosis umbral es de 0,25 sievert. Los efectos biológicos de estas radiaciones ionizantes consisten en náuseas, vómitos o enrojecimiento superficial de la piel. Cuando las dosis recibidas por la persona son mayores, se pueden manifestar diarreas, pérdida o caída del vello y esterilidad. Pero no siempre la exposición a radiación produce la muerte de la célula. En los tejidos vivos, la ionización produce cambios químicos. Los efectos biológicos de la radiación derivan del daño que éstas producen en la estructura química de las células, el ADN. Este ADN contiene toda la información necesaria para el control de las funciones celulares, crecimiento, proliferación y diferenciación. Atendiendo a la naturaleza del daño producido por la radiación en las células, los efectos biológicos se clasifican en estocásticos y deterministas. Un ejemplo práctico o un estudio práctico sobre los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes sería la frecuencia estimada del daño en el ADN en células de mamíferos causado por exposición a radiación de tipo X o rayos gamma. Entre los tipos de daño sería roturas de cadena sencilla con la frecuencia de 1000. Daño en bases tendría una frecuencia de 500. Roturas de doble cadena serían 40. Y entre cruzamientos ADN-proteína 150. Un concepto a tener en cuenta sería la radiosensibilidad. Para explicar el concepto de la radiosensibilidad, diré que poco después del descubrimiento de los rayos X se observó que estos parecían tener una eficacia selectiva para destruir células cancerosas sin afectar a los tejidos normales. Y de aquí nació el concepto de radiosensibilidad, que está basado en las características inherentes a la célula y no a la radiación.
Poco tiempo después se demostró la existencia de una relación entre la radiosensibilidad de una célula y su nivel de diferenciación, entendiendo como célula diferenciada aquella que está especializada funcional o morfológicamente y como célula no diferenciada aquella que tiene pocas garantías morfológicas y funcionales especializadas. Perdón, aquella que tiene pocas características morfológicas y funcionales especializadas. La misión fundamental de este tipo de células indiferenciadas es la división, para proporcionar así las células necesarias para mantener el tamaño de su propia población y para reemplazar a aquellas células diferenciadas que se van perdiendo. Para comparar la radiosensibilidad de diferentes poblaciones celulares del organismo se pueden utilizar diversos parámetros. La muerte mitótica. Que es el criterio más ampliamente utilizado para comparar la radiosensibilidad de poblaciones celulares distintas, y se entiende por muerte mitótica la pérdida de la capacidad de proliferación de la célula, aun cuando conserve sus funciones vitales y su aspecto morfológico. La muerte en interfase. Esta radiación también puede producir la muerte de la célula antes de que ésta entre en mitosis, división celular. La muerte en interfase puede ocurrir tanto en células que no se dividen, por ejemplo las neuronas, como en células con capacidad de proliferación, por ejemplo, células linfoides. La dosis necesaria para producir esta respuesta varía ampliamente según el tipo de células. Y, por último, el retraso mitótico. Este sería el cociente entre el número de células que están en mitosis en cada instante y el número total de células en la población, que se conoce como índice mitótico. En condiciones normales, este número permanece relativamente estable, disminuyendo durante un cierto periodo de tiempo después de la irradiación. Si la dosis es lo suficientemente baja, las células atrapadas en mitosis se recuperan e inician de nuevo la división.